Hola, bienvenidos a la preparación de la prueba de inglés. Good afternoon, everybody. My name is Yadira Gonzalez. I'll be with you today showing us a little bit about the structure of the ICFES English test. Okay, so let's start having a look to the structure of the test. Primero vamos a empezar revisando cuáles son los pilares más importantes de la prueba ICFES de inglés. Es importante mencionar que la prueba evalúa la competencia comunicativa. La competencia comunicativa está desarrollada por otras mini competencias que son la competencia pragmática, la competencia discursiva y la competencia sociolingüística, así como la competencia lingüística. Sumado a esto, es muy importante decir que el desarrollo de la prueba ICFES, así como el aprendizaje de una lengua extranjera, está desarrollado por unas habilidades lingüísticas que son listening, speaking, reading y writing. Para entender un poco qué significan las habilidades lingüísticas, aquí podemos entender un poco sobre la definición de ellas mismas. If we talk about listening, we are talking about the ability to decode the meaning of an audio string. We're referring to a reading. We are talking about the ability, the meaning of reading string. If we are referring to writing, then we can understand or appreciate the ability of thoughts or concepts into writing forms. And if we refer finally to the speaking ability, then we are trying to ask to somebody who can express thoughts or concepts in an oral way. ¿Ok? Entonces, es importante hablar que la prueba de ICFES de inglés principalmente intenta evaluar aspectos como lectura, gramática y léxico. Para esto, la prueba y el examen en su totalidad está dividido en 7 partes. Estas, como pueden ver aquí, hablan sobre conversaciones cortas, comprensión de lectura, textos que debemos llenar con espacios en blanco, avisos o los más conocidos como advices, conversaciones cortas y vocabulario. Sumado a esto, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que significa el Marco Común Europeo de Referencia. Como ya algunos deben saber, el aprendizaje de una lengua extranjera está desarrollado bajo unos estándares internacionales que se llaman el Common European Framework Level Chart, que es el que pueden ver acá, que es el CEFR. La prueba de ICFES de inglés está dividida o entendida en el Marco Común Europeo de Referencia en los niveles que ustedes pueden apreciar acá. El nivel más básico del Marco Común Europeo de Referencia es el A1, el segundo nivel es el A2, el tercer nivel es el B1 y el cuarto nivel es el B2. Hay otros niveles superiores, pero la prueba del ICFES no los evalúa estos 4. El nivel A1 está catalogado como un nivel básico, nivel starters, o starter o beginner. El nivel A2 catalogado como un nivel elementary, B1 intermediate y B2 upper intermediate. Los niveles A1 a A2 están desarrollados o entendidos como un usuario que puede ser llamado basic user y B1 y B2 como un usuario que se llama independent user. Bien, entendido esto, ¿qué significa ser A1, A2, B1 o B2? Que una persona o un candidato de ICFES tenga su nivel A1 significa que está en la capacidad de poder entender e intercambiar información sobre temas familiares o unos temas, digamos, de simple conexión de comunicación entre una persona y otra. Es decir, esa persona puede expresarse para presentarse a sí mismo, puede hablar un poco sobre temas de su familia o sobre acciones o situaciones que lo rodean. Una persona que es A2 puede entender información de textos, se dan cuenta que acá ya sube un poquito el nivel, puede entender, digamos, a otras personas que se comunican con él mismo en lengua extranjera, puede entender videos, puede ver algunos documentales, películas y algunos temas que sean de su familiaridad. La persona que es B1, que es intermediate, esta persona puede comprender y entender textos que tienen que ver con su lenguaje familiar, pero también esta persona puede expresarse a sí mismo de manera muy fluida, puede hablar de sí mismo, puede hablar de sus amigos, de sus viajes, de sus experiencias, de sus sentimientos. Por último,
La persona que tiene un nivel B2 o que alcanza a desarrollar un nivel B2, esta persona puede expresar ideas y textos de una manera mucho más, digamos, compleja. Podrá leer un poco de literatura, podrá expresarse a sí mismo en unos contextos mucho más académicos y mucho más profundos. La prueba de inglés del ICFES en total tiene 45 preguntas y esta prueba debe desarrollarse en 1 hora. Como bien lo dijimos, el Marco Común Europeo de Referencia es nuestro pilar más importante dentro del desarrollo de la lengua extranjera. En la prueba ICFES, el examen está dividido, más bien reconocido, por 3 elementos importantes. El primero es porque el examen de la prueba de inglés del ICFES es modular, o sea, las secciones de la prueba son modulares. Están divididas en módulos y en partes que hacen referencia a un examen internacional que se llama CET y otro que se llama PET, que es el Preliminary English Test. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una referencia internacional, que en este caso es Cambridge, para poder entender, digamos, las diferentes partes del examen. El examen también es jerárquico. ¿Qué quiere decir que sea jerárquico? Eso quiere decir que el examen tiene una complejidad que es creciente. La parte 1 deberá ser más sencilla que la parte 2, que la 3 y así sucesivamente. El examen de la prueba de inglés también tiene una característica especial y es que es un examen inclusivo. Quiere decir eso, que para poder usted moverse de un nivel a otro, o sea, poder el candidato moverse de un nivel A1 a A2 o de A2 a B1 o de B1 a B2, tendrá que haber superado el nivel anterior para poder estar en el siguiente nivel. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, ahora vamos a empezar viendo una primera parte de Reading for Advices, que es la primera parte de la prueba del ICFES de inglés, que es los avisos. Son las lecturas pequeñas, son los avisos que siempre vemos que nos están queriendo decir algo, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que entender es que Reading for Advices, que es la parte 1 de la prueba de inglés, tiene un 11% del valor del 100% de la prueba. Aquí encontramos los clásicos avisos o anuncios que poseen mensajes para identificar. Entonces, la primera pregunta que tendríamos es ¿qué tipo de avisos nos encontramos? ¿Qué tipo de información vemos en los Reading for Advices? Entonces, como pueden ver, hay avisos que nos están mandando desde mensajes de texto, o hay warnings. ¿Qué significa eso? Avisos que son de cosas peligrosas o que debo tener en cuenta para poder tomar una decisión. Por ejemplo, timetables. ¿Qué es esto? Los horarios cuando voy a tomar el metro, el bus o transporte público. O si, por ejemplo, como ciudadano no tengo el permiso para poder hacer algo, para poder entrar en una biblioteca, o no tengo el permiso para poder usar algo. Inclusive es muy común encontrar avisos que se utilizan en los colegios, bibliotecas o universidades cuando se han cambiado los horarios, por ejemplo, de atención al cliente o de atención a los estudiantes. Entonces, aquí tenemos un ejercicio pues muy completo de lo que significa Reading for Advices. Tenemos los ejercicios A, B, C, D, N, E. Entonces, lo primero que un candidato debe hacer es echar una mirada a cómo son esos avisos y qué es lo que nos quieren decir. Fíjense que en la parte de abajo hay una instrucción muy clara. Entonces, después de revisar los avisos, vamos a ver algo que dice match the text A to E with the purposes 1 to 5. Underline the words in the text which tell you the purpose. Antes de decir cuál sería la respuesta correcta, acá todavía no tenemos preguntas, lo que queremos ver es cuáles son los propósitos de los avisos, es decir, qué es lo que los avisos nos quieren decir. Entonces, vamos a echar una mirada a cuáles son los propósitos o la idea central de los avisos. Tenemos 6 avisos, ¿verdad? Y tenemos unas oraciones que nos dicen los significados. La primera está diciendo que da información, giving information about prices. Esa sería una opción que ya, digamos, funciona como ejemplo, ¿cierto? Y que no está acá dentro de las que estamos mostrando. Miremos las siguientes opciones. La opción número 2 dice, saying what you must do. Bueno, aquí hay una clave para poder identificar cuál sería la pareja o cuál sería la oración que hace, digamos, relación con la imagen. Saying what you must do. Ok, creo que la clave en esta oración es la palabra must, que es un verbo modal, ¿verdad? Y la expresión must do significa obligación, ¿cierto?
O sea, me están pidiendo que, me están diciendo, me están pidiendo que haga algo, ¿cierto? Esa es la explicación o sería la clave para identificar la respuesta. La tercera oración, antes de decir cuál es, dice warning you of something. Warning you es una advertencia. ¿Cuál de las imágenes que están acá le está dando una advertencia? La número 4, saying what you must not do. Esta número 4, a diferencia de la número 2, tiene una diferencia y es la expresión negativa, what you must not do. Mientras la número 2 le dice lo que debe hacer, al parecer acá la número 4 le está diciendo lo que no debe hacer. Entonces de la número 4 también la clave es el verbo modal, ¿cierto? Pero en esta es con negativo, o sea, lo que usted no debe hacer. Y la número 5, finalmente, advertising something. Para muchos candidatos será advertising, una palabra familiar, conocida, y significa advertise, hacer una promoción, mostrarle a alguien el interés por comprar algo o una promoción para algo que pueda ser de su interés. Entonces, dicho esto, vamos a mirar entonces las respuestas. Vamos a mirar cómo podemos emparejarlas. Entonces, saying what you must do es la número B. ¿Por qué? Entonces, miremos un poco sobre el contenido del advice, del mensaje. Entonces, el mensaje dice, cyclists, leave bicycles in parking spaces, provided on ferry, go to passenger area, return to bicycles when ferry reaches harbor. Esa es la clave. La segunda frase de este anuncio amarillo que aparece acá es ¿cuál es el mensaje que les están enviando a los ciclistas? ¿Sí? Return bicycles when ferry reaches harbor. Por eso el verbo modal es muy importante para poder entender cuando un anuncio le está dando un consejo, ¿sí? O cuando un anuncio le está diciendo a alguien lo que debe hacer. En este caso le está diciendo lo que debe hacer con la expresión must do. Ok, miremos la siguiente. Warning you of something. Probablemente esta sea la más fácil para ustedes y hayan dicho, ok, puede ser alguna, la A o la E, porque tienen unos símbolos rojos. Danger, ¿cierto? Esto es pues muy alarmante, ¿verdad? Porque me dice, bueno, si hay algo de peligro, no te acerques, no pises, no golpees acá, hay construcción, me está advirtiendo algo, ¿verdad? Bueno, pues estaban en lo correcto, la respuesta es la A, danger, thin ice, deep water. ¿Qué quiere decir eso? No camine, tenga mucho cuidado. Thin ice, está muy delgado, es muy peligroso que camine y probablemente usted se puede caer, golpear o se puede herir. Entonces, al parecer esa puede haber sido la respuesta más fácil o la pareja más fácil para encontrar. 4. Saying what you must not do. Bueno, como lo hablamos hace un momento, esta es la contraria a la opción número 2. ¿Cuál creen que es usted? Entonces, como bien lo vieron, es la respuesta número E, que es lo que usted no debió hacer. ¿Qué era clave aquí identificar? El logo que se estaba manejando para los skaters. Si se dan cuenta, le están prohibiendo algo, ¿cierto? Repito, si bien en la opción número 2 le estaban diciendo qué debe hacer, en la opción número E, por el contrario, le están diciendo qué no debe hacer. Entonces, que haya una señal que esté marcando algo prohibido, le hará a usted escoger o identificar la respuesta de manera mucho más fácil. Ahora, tiene un texto, ¿sí? La imagen se acompaña de un texto. El texto dice, no skateboarding in pedestrians, only areas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Le está diciendo qué es lo que no debe hacer. No skateboarding. Ese no es una clave perfecta para identificar que la opción que usted va a buscar debe ser también con un negativo. No and the option must not do. Muy bien. Y por último, la número 6, que es advertising something, que es la respuesta número D. Generalmente cuando ustedes estén en la prueba y es la primera parte del reading, que es reading for advices, y vean este anuncio que dice que parece un mensaje de texto, ¿cierto? O a veces que parecen emails. Acá no tenemos un email, pero es muy usual ver emails o mensajes de texto o sí, anuncios de promociones. Ese será el que usted pueda hacerle el match con la opción de advertisement o la opción de promociones o la opción de venta, sellers, sold out, bueno, las que tengan dinero de pronto de información, dólares, euros o
que esté hablando de venta de cosas, esa será una clave muy interesante para usted poder atrapar cuál puede ser la pareja. Entonces miremos la información del mensaje. El mensaje dice, sign up for our new teenage phone contract in 5 days and you'll get 30 pounds of extra credit. Esa expresión, ese símbolo que aparece al lado de los números significa pounds. Como ustedes bien saben, la prueba de inglés, al tener como referente principal el Common European Framework, es una prueba propia de el Reino Unido. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las expresiones que se van a usar son propias del habla inglesa, son propias de Reino Unido, entonces no vamos a ver en su mayoría información que tenga que ver con Norteamérica, muy pocas veces, o no van a haber referentes de dinero que tengan que ver con dólares, generalmente van a ser pounds, que es la moneda o el signo propio de Reino Unido. Bien, entonces, como para recoger la oración número 5, que es advertising something, pues está relacionada con el de. Como lo dijimos al principio de esta sección, para terminar, es importante saber que la primera opción en la prueba ICFES siempre será un ejemplo. Ese ejemplo tiene que servirle al candidato para saber cómo identificar las palabras claves y cómo saber de qué manera relaciono la información que me dan en las opciones junto con la información de las imágenes. Muy bien, vamos a ver ahora un poco más a profundidad esto de Reading for Advices, al ser uno de las secciones más populares o más, digamos, conocidas de la prueba ICFES. No solamente vamos a ver los propósitos de los textos o qué es lo que los textos nos quieren decir, vamos a hacer también el ejercicio teniendo en cuenta opciones múltiples con única respuesta, multiple choice options. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que tener en cuenta una información que se da en un anuncio junto con unas opciones que pueden ser de la A a la C o de la A a la D. Generalmente y siempre serán de la A a la C. Vamos a mirar la primera opción. Entonces, el candidato deberá leer con mucho cuidado la información para poder identificar las palabras clave. Seguido a esto, mirar las opciones e empezar a descartar lo que no le sirve para luego identificar cuál es su respuesta correcta. Attention! In case of fire, use this emergency exit. Alarm bell rings when open. Muy bien, entonces vamos a mirar las opciones. Ya sabemos que acá hay un aviso de emergencia, ¿verdad? Attention, está llamando la atención de las personas porque hay algo importante que decir. No es una nota, no es un mail, es un warning advice. Miremos las opciones A, B y C. A. Ring the bell before opening the emergency exit. You must find another exit if there is a fire. Or the last option is only go out this way if there is an emergency. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Bien, como lo saben, la respuesta es la C. Vamos a ver, más que entender o haber captado cuál era la respuesta, vamos a ver por qué la opción A y la opción B no son las correctas. Entonces, only go out this way if there is an emergency. Ese if, que es un clause, que es si pasará tal cosa, es nuestra clave principal para haber encontrado la respuesta correcta. ¿Por qué? Si volvemos a la sección de los avisos, dice in case of fire. Esa primera expresión no me está diciendo que va a pasar siempre, no me está diciendo que es una cosa de todos los días, que me está diciendo es in case. O sea, si eso llega a pasar, si eso llegase a suceder. Y fíjense que la única opción de las tres que está utilizando un clause es, que en este caso es if, o sea, una suposición, un condicional. Only go, solamente ve hacia este camino if there is an emergency. Fíjense que la otra está hablando como si fuera una situación cotidiana, como si fuera algo frecuente. Ring the bell before opening the emergency exit. No estamos hablando, creo que esa opción es la que está fuera de contexto, ¿verdad? No estamos hablando de ring the bell, no estamos hablando de absolutamente hacer ninguna opción antes de ir a la puerta de emergencia. La B, por su parte, está dándonos un consejo de tomar una puerta de emergencia distinta, pero el anuncio está hablando de usar la puerta de emergencia, pero en caso de alarm bell rings when open. Bien, entonces
Para cerrar esta parte es importante ver de qué manera la información que se da en los advices o en los anuncios puede ser de gran ayuda dentro de la información que se da en las opciones. En este caso, como se dijo, in case of fire es nuestro gran clue para poder entender que la respuesta es la C por el condicional if. Bien, el siguiente ejercicio parece que es un mail, ¿verdad? Aquí podemos identificarlo de manera muy sencilla porque tiene un to y tiene un subject. Cuando escribimos un mail, pues esto es una estructura, digamos, bien conocida por todos, porque siempre va dirigido a alguien y pues siempre tiene un tópico o cierto, un mensaje sobre qué se trata este mail. En este caso vamos a leerlo. Es para two parents and pupils. Subject, end of the term. Bueno, hay un tema escolar, ¿cierto? End of the term. Estamos hablando del final del periodo académico. Vamos a ver qué información nos van a ofrecer. This Friday, all school buses will depart at 3:15 instead of 4:15. Period. Es importante tener en cuenta las puntuaciones para saber qué pasa. For safety reasons, they will leave from the main entrance rather than the car park. Muy bien. Es importante, antes de ir a las opciones, en este caso de advices o de anuncios, que hay mucha más información, ¿cierto? Vamos a identificar qué oraciones son clave, qué información es importante acá, qué se está cambiando, ¿cierto? Porque generalmente la sección de Reading for Advices o de esos advices o anuncios es porque cambian las cosas. Al principio de la sesión hablábamos de esos casos comunes de cambio de puerta, cambio de clases, atención al cliente en horarios distintos, timetables, o sea, horarios de trenes, buses o transporte distinto a lo habitual. Fíjense que en este email están pasando cosas que no son habituales en el colegio. ¿Qué es lo que no es habitual? Que va a pasar algo el próximo viernes, algo que no es usual, y es que los buses se van a ir más temprano, ¿sí? La hora habitual a la que los buses se van es las 4:15, pero habrá una excepción este viernes y será a las 3:15. Ahora, hay otra excepción que también es importante. Al parecer, según el colegio o el comunicado que nos dicen acá, los buses van a salir por la puerta principal del colegio. ¿Y por dónde usualmente los buses salen? Por el parqueadero, pero en este caso no será así. Por la razón que sea, no la dice, pero no es lo que nos interesa ver en este momento. ¿Las opciones cuáles son? Vamos a ver. A. Students must get the bus at a different location on Friday. B. Parents should collect their children by car on Friday. Buses will leave the school later than usual on Friday. Entonces, creo que ya deben saber cuál es la respuesta, pero vamos a ver unas cosas que son muy, muy clave. Primero, la respuesta es la A. Students must get the bus at a different location on Friday. Different location, sí. Sí habrá una locación diferente. ¿Cuál es la locación diferente? Main entrance, porque el lugar habitual es parking place. Por safety reasons, por la razón que el colegio lo haya elegido, va a ser en un lugar distinto. Fíjense que no nos preguntaron absolutamente nada de la hora, pero era un dato que estaba dentro del mail. Ahora, hay que verificar y hacer ese double checking. ¿Por qué la B y la C no es? Claro, la B no es porque está hablando de que los papás deberían recoger a sus niños en auto y eso no es la información que se está dando en el correo, ¿verdad? Está hablando de horas distintas y de espacios y lugares diferentes. Y la C, por su parte, hay una palabra que es clave y que nos está marcando la decisión, mandándonos un mensaje de esta no es la respuesta, no me escojas. Buses will leave the school later than usual Friday, ¿cierto? No es later, de hecho es earlier, ¿verdad? Salen a las 3:15 y usualmente salían más tarde. O sea que la opción C está diciendo completamente lo contrario a lo que el mail está diciendo. Entonces, mucho cuidado a esas preposiciones, mucho cuidado a esos detalles pequeños que van en las opciones de respuesta porque pueden ser muy engañosos, ¿cierto? Pero la información siempre va a estar dentro del aviso o dentro del mensaje. Siguiente ejemplo.
Otro anuncio, hay una prenda de vestir, vamos a ver de qué se trata. For sale, fashionable girls winter jacket, size medium, hardly ever worn, small tear and left sleeve, but now mended, 20 pounds. Or make me an offer, contact Alex, class 4C. Bueno, parece que alguien tiene algo que vender y está casi nuevo, ¿verdad? Puede que haya algunas chicas que estén interesadas. Vamos a ver cuáles son las opciones de respuesta. The jacket is in perfect condition. B. The seller may accept a lower price. And C. Alex has worn the fashionable jacket many times. Ok, como estarán pensando, hay una opción que es muy absurda y que podría ser algo chistosa y es la C, y es Alex has worn the fashionable jacket many times. Primero que todo, es una chaqueta de mujer y por supuesto que Alex en su anuncio pretende vender su chaqueta. Antes, la chaqueta no de él, pero la chaqueta de mujer, antes que contar que la ha utilizado. Él quiere es venderla. Como habrán adivinado, la opción es la B, que es the seller. Who's the seller? Alex, right? The seller may accept a lower price. ¿Cómo sé esto? How do I know that? Si se fijan, en el centro del mensaje está declarado de manera muy literal cuál es el precio en la que Alex está vendiendo su chaqueta y son 20 pounds, ¿verdad? Pero luego hay una pausa y dice algo muy interesante y esa es nuestra clave para encontrar la respuesta. ¿Cuál es? Or make me an offer. Hazme una oferta. Está bien, puedo negociar. Si no son 20 pounds, puedo recibirte un poco menos. La opción A, ¿por qué no es? Porque la descartamos. The jacket is in perfect condition. Por supuesto que no está en condición perfecta o nueva, ¿cierto? ¿Cómo sé esto? Porque hay una información relevante dentro del advice. Hay una información importante y es que Alex está diciendo que está hardly ever worn. Casi no la han usado. Hardly ever. Casi nadie se la ha puesto. Pero eso tampoco la hace nueva. Entonces, tampoco está en perfecta condición. Esto nos lleva, por supuesto, a confirmar que la respuesta para esta pregunta es la B. The seller may accept a lower price. Siguiente ejercicio, el número 4. Acá tenemos un contexto distinto. Estamos hablando de un parque natural, Forest Nature Park. Vamos a ver de qué se trata. Parece que hay unos bullet points, entonces hay de pronto alguna información que está separada que puede ser importante entender. La primera, no fires or barbecues. Number 2, no camping permitted except at forest campsite. Y el último, no rubbish, take it all away with you. Ok, hay 3 aspectos importantes de reglas que debemos hacer en este parque natural. Vamos a ver las opciones de respuesta con qué coinciden o con qué no coinciden. La opción número A dice lo siguiente: There is a particular location where people can camp in the park. B. Rubbish must be left in the bins provided by the park. And C. Pay special attention when cooking food on fires at the park. Vamos a ver por qué algunas opciones no nos funcionan. Por supuesto, la respuesta es la A. There is a particular location where people can camp in the park. ¿Y cómo sé esto? Porque inicialmente el advice o el mensaje me está diciendo que no es permitido el camping. O sea, no es permitido que la persona vaya y haga su acción de llevar su carpa, hacer todo su ejercicio de campamento, pero la palabra clave para conectar es la expresión except, excepto en at forest campsite. O sea, no en cualquier parte del parque vas a poder hacer camping, pero sí hay una locación específica para poder hacer esa actividad. Ahora, hay unos aspectos que son distractores, unas opciones que son distractoras. Por ejemplo, en la advice, miren el tercer bullet point, la tercera opción, que dice, no rubbish, take it all away with you. Llévate todo, por favor, no lo dejes. No, cuida la naturaleza, cuida el parque. Pero la opción número B dice todo lo contrario, must be left.
in the beans provided by the park, lo cual no está mal, pero estás diciendo una cosa completamente distinta. Mientras el anuncio nos aconseja que nos llevemos todo con nosotros y que no dejemos nada, la opción de respuesta nos dice déjalo en el parque y déjalo en the beans provided by the park, en esos espacios específicos donde el parque ha decidido hacerlo. Entonces es una contrariedad, no sería la opción que nos sirve, ¿verdad? Y la C que dice pay special attention when cooking food on fires at the park, pero es muy de pronto no obvio, pero podría ser la opción más fácil, ¿cierto? Porque el anuncio nos está diciendo claramente que los barbecues y el fuego de ninguna manera está permitida en el parque. O sea, no puedes hacer fogatas, ¿verdad? No puedes cocinar y no puedes hacer eso en el parque porque pues tiene unas políticas específicas. Eso quiere decir que la opción C está diciendo que pongas atención a los lugares específicos donde puedes cocinar. Entonces es un distractor. Pilas, porque los distractores pueden tener un juego de palabras que nos pueden hacer pensar otra cosa. Para cerrar este punto, entonces concluimos que la respuesta es la A, diciendo que es there is a particular location where people can camp. Can camp. Eso es una afirmación. Puedes ir a acampar en esa locación especial del parque. Bien. Por último, de esta sección vamos a tener el último anuncio que habla sobre un sky trip. Es otro tipo de viaje. Vamos a ver qué dice. February's sky trip. Places are still available, but the school must receive all forms by January the 31st. Your parents must sign the form or it will not accept it. Bueno, aquí hay muchas cosas de las que podemos discutir. La primera es de qué se trata este viaje, ¿ok? Es un sky trip, ¿verdad? La imagen, de pronto si no me sé el vocabulario, si para mí es complejo, la imagen misma me está mostrando a alguien haciendo la actividad, ¿cierto? Haciendo esquí. Bien, vamos a hablar de la información que encontramos allí. Parece que todavía hay espacio o lugar para las personas que se quieran inscribir, ¿cierto? Porque dice, places are still available. Entonces la expresión still está diciendo sí, aún puedes inscribirte. Todavía hay espacio para que tú tengas ese ticket para ese trip, ¿verdad? Pero hay unas condiciones para que tú puedas acceder y dice, but school must receive all forms by January the 31st. Pilas, porque acá tenemos dos cosas. Primero, el colegio debe recibir todas las inscripciones para una fecha específica y es la fecha que aparece aquí mismo. Y aparte de eso, hay un tema especial con tus padres y es your parents must sign the form. O sea que no es necesario solamente con que tú entregues tu inscripción para poder ir al viaje. Además de esto, los padres deben firmarla, ¿cierto? O si no, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la inscripción no será aceptada porque no tiene la firma de tus padres. Eso es muy claro dentro de este mensaje. Vamos a ver qué dicen las opciones de respuesta. La opción A. Parents may accompany their children on the sky trip. Creo que nadie está hablando de que los papás deben ir. Creo que esa es la primera opción que tenemos descartadas. Accompany. Los padres no deben ir. Entonces, descartada la A. Students must apply for this sky trip before February. Y say it is now too late to apply for this sky trip. Ya debieron haber adivinado que la respuesta es la B. ¿Por qué? Por supuesto, dentro del contenido del aviso dice que debemos enviar nuestras inscripciones para el máximo para el 31 de enero. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es antes de febrero. Before February. Esa es nuestra palabra clave dentro de las opciones. The sky trip will be before February. En cambio, la opción C está diciendo completamente lo contrario, que es demasiado tarde, pero dice que no. La primera frase del advice dice places are still available, o sea que la opción C se contradice con la primera frase del mensaje. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente tema de la prueba ICFES de inglés,
es importante hacer un recorrido por los diferentes tiempos gramaticales o los grammar tenses que vemos alrededor de la prueba de inglés. La prueba de inglés hace un viaje desde los present tenses, past tenses, past continuous tenses, future tenses e inclusive algunas perfect tenses en algunos de los textos mucho más avanzados. Entonces vamos a hacer una revisión puntual y muy completa de past simple and past continuous. Antes de que un candidato pueda identificar si es past simple o past continuous, vamos a ver un poco de la estructura y cómo podemos identificar específicamente las acciones que tienen que ver con el pasado simple y las acciones que tienen que ver con el pasado continuo. Aquí vemos 3 ejemplos importantes. Ya verán ustedes que hay unas oraciones que están subrayadas, otras que están circle. La primera oración dice lo siguiente: Suddenly a woman appeared from nowhere and she started screaming at the dogs. The dogs ran off. Luego viene una pregunta. Did the 3 actions happen at the same time? What happened last? Es una pregunta muy interesante porque nos va a ayudar a identificar cuál sería el pasado simple y cuáles serían pasados continuos. Entonces, miremos la primera oración, el verbo que está subrayado, appeared. Suddenly a woman appeared. Apareció de la nada. Fíjense los ending words, fíjense que esto es una acción, appear, pero está con una terminación particular, no usual, que es ed, appear. Que un verbo tenga la ed al final lo hará que tenga un tense o un tiempo verbal diferente, en este caso pasado. Entonces, ha cambiado de ser un verbo a presente ahora a un verbo en pasado. Fíjense lo que pasa en la segunda oración dentro del mismo párrafo. She started screaming at the dogs. Started, pensará usted, me recuerda a que el verbo en infinitivo o el verbo en su base es start, pero con ed se convierte en un verbo en pasado, started, screaming at the dogs. Y then, what happened then? The dogs ran off. So run, estará pensando usted que eso es un verbo irregular, por supuesto, y que el verbo en presente o en infinitive es run, pero en este caso está convertido en un verbo en pasado. Muy bien, miremos la oración número 2. The sun was shining and was feeling good. Do we know when the sun started shining? ¿Sabemos cuándo? ¿Cuándo empezó a salir? Por supuesto que no. Creo que la oración no nos está indicando en qué momento del día o en qué hora el sol salió o en qué momento amaneció. Solamente nos está contando que el sol estaba brillando, was shining, y hablamos un poco de cómo se sentía de bien la persona que lo estaba viviendo, que estaba viviendo la experiencia. Do we know if the sun stopped shining? Creo que tampoco la oración está intentando decirnos eso, ¿verdad? La oración no nos está diciendo si anocheció o si el sol desapareció. Lo que nos está contando es que se sentía muy bien, que era muy grato para la persona. Entonces, de eso precisamente vamos a hablar del presente continuo. Cómo el presente continuo no siempre nos está diciendo cuándo una oración o cuándo una acción empieza y termina, sino se está refiriendo a qué sucede o que estuvo sucediendo en un largo periodo de tiempo. Bien, miremos la 3. I was walking to school with Alicia when we saw a group of dogs. Ahora usted estará pensando que esta oración está combinada con los 2 tenses. Claro que sí, tiene una oración en presente continuo o una acción en presente continuo, en pasado continuo y una frase en pasado simple. ¿Cómo lo sé? Porque la primera está haciendo referencia a was walking, past continuous, y la segunda, we saw a group of dogs, past simple. Por supuesto, el verbo saw es un verbo irregular y su forma en infinitivo es see, que significa ver. Did Emily and Alicia see the dogs before they started walking to school? Bueno, aquí hay otro personaje que es Emily o Emilia, pero no estamos hablando de Emily, ¿verdad? Ni tampoco estábamos hablando si ellas vieron a unos perros antes, ¿cierto?, de empezar a caminar hacia el colegio. Entonces, vamos a ver un poco más a profundidad
¿Qué es esto del past continuous y qué es esto del past simple? Para poder empezar a identificar dentro de nuestra prueba ICFES estos dos tiempos verbales, past simple y past continuous, es importante que cada candidato pueda tener un tiempo de entrenamiento individual antes de su prueba ICFES en los verbos en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Como habrán visto muchas veces en los libros de inglés, en sus clases de inglés en el colegio o en cualquier otro espacio académico, existen una serie de verbos que son acciones que se ven, clasificadas dentro de una forma base a la que le llamamos infinitive form or base form. ¿Qué significa eso? Un verbo que no tiene conjugación, un verbo con ar o ir, como lo reconocemos en español: caminar, jugar, hablar, cocinar, leer. Esa sería la primera columna que estamos viendo en el cuadro, que pueden ver acá, la que dice present, beg, copy, dry, feed, hug and marry. Está bien, toda esta primera columna, recuerden que son los verbos que no tienen conjugación, los verbos en infinitivo, como los quieran llamar, verbos en infinitivo, verbo base, verbos y conjugación, pero recuerde que es el verbo que no tiene cambios, que está nuevito, salido del diccionario para ser conjugado. La segunda columna, como la pueden apreciar acá, es la columna que refiere a los verbos en pasado, past simple verbs. Y la tercera columna son past participle verbs. ¿Cómo sé y cómo diferencio past en past participle? Bueno, los verbos de la segunda columna que dicen past son todos los verbos que voy a utilizar cada vez que yo me quiera expresar en past simple form, o sea, cada vez que un candidato o una persona quiera hablar de oraciones que se desarrollaron en el pasado y que terminaron en el pasado. O sea, una acción que se hizo en el pasado y que no continúa, que se termina en el pasado. Pero entonces, ¿qué es una acción en past participle? Esos son los verbos que puedo utilizar con los perfect tenses: present perfect, past perfect, will perfect or future perfect. En estas lecciones del examen ICFES y de la prueba ICFES no vamos a estudiar los perfect tenses, así que solamente vamos a enfocarnos en la columna número 1 y en la columna número 2, que es past simple. Muy bien, hay algo muy importante para aclarar en el juego de los verbos y estarán pensando que es muy difícil memorizarlos todos, pero afortunadamente en el aprendizaje de la lengua extranjera tenemos dos tipos de verbos: los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son todos los verbos, columna izquierda, son todos los verbos que tienen una terminación singular, ¿cierto? Y una terminación igual para todos. Entonces está catalogada por la expresión o las letras ed. Fíjense en la columna número 2, todos los verbos tienen ed al final: begged, copied, dried, feeded, hugged, married, tried, worried. Entonces, un verbo regular en inglés es regular si en su forma de pasado simple su terminación es con ed. Bien, ahora la segunda clasificación de los verbos son los verbos irregulares. ¿Qué significa que un verbo sea irregular? O cómo yo sé que un verbo es irregular. Porque en sus tres formas, present, past y past participle, cambian, son distintas. ¿Qué quiere decir que sea distinta? Que se escribe diferente. Fíjese en el primer ejemplo de las columnas. Be, que es un verbo que significa ser o estar en un lugar, ser o estar. El past cambia completamente, ¿cierto? Su forma en past es was and were, right? Y en la tercera, que es past participle, se escribe been, ¿verdad? Miremos otro ejemplo. Begin, began, begun. Claro, parecen muy similares, pero la manera como se escribe es distinta. Fíjense más o menos en el centro de las columnas. Draw, dibujar. Drew, drawn, con una N al final. O el siguiente verbo después de draw, eat, comer. Eat, ate, eaten. Sus tres formas cambian. Eso hace que sea un verbo irregular. Entonces, antes de entender cuáles son las estructuras propias del pasado continuo y del pasado simple, es importante
comprender que hay dos grupos de verbos regulares y verbos irregulares, y cómo son sus terminaciones cuando son regulares y cómo se escriben cuando son irregulares. Ahora, el tema que nos compete en este momento es past simple and past continuous. Aquí tenemos dos oraciones que hacen referencia a esta gramática. I studied, I was studying. Ya están identificando ustedes que el primer verbo que aparece es en past simple porque es un verbo regular, ¿verdad? Lo que acabamos de decir termina en ed, studied, ed, ed, ending word. Y la segunda, I was studying, que estarán diciendo es pasado, ¿verdad? Pero no es pasado simple porque está refiriendo a un verbo con ing. Pero ing es una acción que es continua, ¿cierto? Vamos a ir un poco más a fondo en esa idea en un momento. Bien, tenemos aquí una explicación en unos cuadros que van a poder apreciar que son básicamente las explicaciones gramaticales y la diferencia de estos dos tiempos verbales. La primera, past simple, como lo estábamos diciendo, tiene un grupo de verbos regulares e irregulares y podemos expresarnos en past simple en formas afirmativa, negativa, en question, ¿verdad? Entonces fíjense que el primer cuadro está hablando de expresiones affirmative. I stayed with friends, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo expresarme negativamente? I didn't stay in a hotel. Aquí viene algo nuevo. Did, ¿qué es did? El auxiliar que utilizamos para referirnos a cualquier acción que hacemos en pasado, pero cuando quiero expresarme de manera negativa o en preguntas, ¿verdad? Entonces el did será nuestro comodín, será nuestro auxiliar, el que utilizaremos para expresarnos en pasado simple. ¿Lo utilizo cuando hablo de manera afirmativa? No. I stayed with friends. Bueno, de hecho en Inglaterra, antiguamente, o en Reino Unido, la gente podría decir I did stay. Nowadays, o en el presente, no es tan usual decir I did stay cuando me expreso de manera afirmativa. Entonces, vamos a decir que cuando hablamos de afirmativo no vamos a utilizar nunca did, pero cuando hacemos expresiones negativas y preguntas sí lo vamos a usar. Fíjense en la contracción de la manera negativa del didn't, ¿cierto? Hay una apostrophe, que es una apostrophe, es una comita que metemos y que ponemos dentro del not, ¿cierto? Y del verbo, entonces dentro del auxiliar y de la negación, entonces pongo I didn't. Pero la forma larga o full sería I did not, pero la quiero hacer pequeña. ¿Para qué son las contracciones? Pues funcionan para ser mucho más fluidos, para hablar mucho más rápido, para poder conectar, linking words, para conectar una frase con otra. Entonces, para no hablar tanto y no decir did not stay in a hotel, puedo decir I didn't stay in a hotel. Es más fácil y más fluido, ¿verdad? Si quiero hacer una pregunta, ¿qué hago? No necesito la negación, pero voy a empezar con el auxiliar did. Did you stay for the weekend? Fíjense que estoy ubicando el subject, a la persona, a ti, a él, a mí, a nosotros, en la mitad del auxiliar y en la mitad del verbo. Entonces, did you stay? Esa es la manera de hacer una pregunta. ¿Cuáles serían las respuestas que se les ocurre que uno puede hacer? Afirmativas y negativas, ¿verdad? Yes, I did. No, I didn't. O yes, she did. No, she didn't. Si yo voy a negar, debo negar dos veces. No, she didn't. Did not, didn't. Pero si es afirmativo, solamente puedo decir yes, she did. Or no, I did. Muy bien. La sección que es irregular. We went to Brazil on holidays. ¿Por qué es irregular? Fíjense que el verbo es un verbo irregular. Ese verbo en su forma base o en su forma presente es go, ¿cierto? Todos los verbos que están acá o en esa parte de irregular, que en este caso es go, cambian, ¿cierto? Cambian su manera de escribir. Eso está muy claro. Ahora, después de entender la estructura misma de cómo me expreso yo en pasado simple de manera afirmativa, negativa y pregunta, estaremos diciendo cuál es el propósito de hablar en pasado simple, para qué hablo en pasado simple o cuándo hablo en pasado simple. Entonces, leamos un poco la explicación que tenemos acá. Use the past simple to talk about finished actions in the past. Fíjense esta expresión que es tan clave, finished actions, o sea que esas acciones
no continúan. Esas acciones terminaron, se acabaron, ¿cierto? Una acción que se dio anoche, que se dio ayer, que se dio hace un año, miles de años, pero que terminó. Esa es la clave del pasado simple. La acción terminó. Miremos otras las características del pasado simple. The form of the past simple is the same for all persons. Ya lo vimos en la estructura y es la forma de escribir en pasado simple es la misma para todas las personas. O sea, ¿qué está queriendo decir eso? Que es la misma, es que el verbo va igual para todo el mundo porque va en pasado. Stayed, studied, walked, worked. Si son verbos regulares, si son verbos irregulares, ¿cuáles podríamos utilizar? Drove, went, ate. Muy bien. Miremos otra característica. To make the past simple positive, miren la señal de positivo. To make the past simple positive of regular verb add ed. Eso ya lo vimos hace un momento, pero estamos confirmándolo, ¿verdad? Que para hacer oraciones afirmativas, ¿qué hago con los verbos regulares? Agrego ed, ed. See the spelling rules in the chart. Ya vamos a ver en un segundo cómo son esas reglas gramaticales. ¿Por qué? ¿Qué estarán pensando ustedes que cuáles pueden ser las reglas, los spelling rules in the chart? Es que hay algunos verbos que no es suficiente con agregarles la ed. Hay que hacerles otras cositas. Ya vamos a ver cuáles son esas otras cosas que hay que hacerles. La última característica es many common verbs are irregular and in the positive, passive, past simple example went, go went, see saw or the irregular verbs. Ya vimos una tabla de verbos irregulares, entonces mi consejo para los candidatos de la prueba ICFES de inglés es que tomen un tiempo para poder memorizar y estudiar la lista de los verbos, sobre todo con los irregulares, para que sepamos cómo se deben escribir. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dice aquí, use the infinitive after didn't for negative and for did for questions. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando utilizo el auxiliar did, cuando dijimos que lo utilizábamos en oraciones negativas y en preguntas. Entonces, cuando me estoy expresando en negativo, I didn't stay in the hotel, o cuando me expreso en pregunta, did you stay for the weekend? Debemos tener mucho cuidado con el verbo, porque al estar el auxiliar presente, ¿cuál auxiliar? Did, el verbo va a tomar su forma base. ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo no va a ir en pasado. ¿Por qué? Porque está presente el did. O sea que el verbo va a volver a retornar a su estado original, llamémoslo así. Va a volver a ser infinitivo, va a volver a ser de la primera columna. Vamos a devolvernos a la primera columna para verla, que es esta. Cuando el did está, vamos a volver a poner el verbo en present, en infinitive. Eso está claro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué son los spelling rules for regular verbs? Hay unas reglas para poder no equivocarnos, o para no equivocarnos más bien, cuando escribamos un verbo regular. Entonces, fíjense que este chart o este spelling rule charts tiene 3 columnas. La columna número 1 habla de infinitive, o sea, verbos que están en infinitivo: work, stay, like, study and stop. Y luego tiene una columna que habla de past. Fíjense cómo el verbo en infinitive work se convierte en un verbo en pasado, que es worked. Worked. La pronunciación también es muy importante. Debo hacer un stress word en worked, porque termina en ed. Entonces, a veces no hacemos la diferencia entre work y worked para que sea mucho más fuerte. Bien, lo mismo pasa con stay. Stay, state, state. Es muy fuerte ahí. ¿Qué es lo que agregamos con verbos como work y stay para convertirlos en pasado simple? Ed, ¿verdad? Ed. Ahora, hay unos verbos muy particulares como study en stop, porque en el caso de study termina con Y. Los verbos que terminan con Y, al nosotros quererlos convertirlos en verbos en pasado simple, la Y va a ser una I latina, ¿ok? Entonces voy a cambiarlo de la I
Y ahí latina y le voy a agregar una E y una D. Studied, studied. Bien, entonces Y y luego será ED. Lo mismo pasa con stop. No tenemos una Y en stop, pero lo que vamos a hacer es double consonant. O sea, voy a doblar la consonante P y le voy a agregar ED. ¿Ok? Estos dos no son los únicos ejemplos que hay para los spelling rules, para los verbos regulares. Hay otros casos, por ejemplo, verbos que siguen terminando en Y y otros verbos que también hay que doblarle la consonante. Entonces, mi mayor consejo para los candidatos a la prueba ICFES es que revisemos los verbos que cambian o que cambian Y o los verbos que debemos doblarle consonante. Muy bien. Pasemos a nuestro siguiente tema, que es past continuous, dentro de este primer grammar tense, que es los pasados. Entonces ya vimos pasado simple, ahora vamos a entender qué es past continuous. Fíjense que lo primero que nos muestran aquí es cuáles son los auxiliares o cuáles van a ser esas palabras especiales que yo voy a utilizar con past continuous. ¿Cuál es el auxiliar principal de past simple? Devolviéndome, did, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser el auxiliar del past continuous? Was and were. Plus, más, el signo más, ing, ¿cierto? Entonces aquí ya la cosa está un poco más larga. Es que vamos a utilizar was o were y un verbo con ing. Listo, miremos los ejemplos que tenemos acá. At 8:45 last Saturday, I was working in my office. Miren lo que está subrayado en azul. Entonces tenemos I was working in my office. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El sábado pasado a las 8:45. Entonces, primero, hay una expresión que me está dejando entender que es una acción que sucedió en el pasado. ¿Cuál? Last Saturday. O sea, no es hoy. Vamos a suponer que hoy es lunes y estamos hablando del fin de semana pasado, de una acción que sucedió en el pasado. ¿Qué estaba haciendo esa persona el sábado a las 8:45? Was working. Pero no está hablando de que hubiese terminado una acción. No, simplemente nos está contando qué estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? ¿Y cuál era su acción? Was working. Muy bien, veamos otros ejemplos. I wasn't doing anything important. Ok, la persona estaba trabajando, pero como verán, no estaba haciendo nada muy especial, nada muy importante. My friends were having breakfast. They were not, or they weren't working. Fíjense en algo muy particular acá. Dijimos que los auxiliares de past continuous son was y were, ¿cierto? Se preguntarán, ¿cuándo utilizo was y cuándo utilizo were? Pues bueno, utilizo was para mis subjects singular, para las personas que son singulares. Entonces yo, el pronombre yo es singular, el pronombre ella, él y estos son singulares, y los pronombres plurales serán entonces ustedes, you, or we and they, nosotros y ellos. My friends, ¿qué suponen que es my friends? My friends es plural, right? Es un grupo de personas, entonces utilizaremos el auxiliar were plus the verb with ing, o sea, nuestro verbo con ing. En este caso, si ustedes saben, have, ¿sí? La terminación del verbo have en infinitivo será con e, será have, pero como lo voy a utilizar con ing, le cambio la i y le agrego ing. My friends were having breakfast. Plural, were plus verb with ing, right? Muy bien. Sigamos con los ejemplos. Was it raining when you got up? No, it wasn't. Fíjense en las respuestas cortas. Así como en pasado simple tenemos respuestas cortas como yes, I did, no, she didn't, no, we did, no, we didn't. Aquí en past continuous también tenemos respuestas cortas. Por ejemplo, no, it wasn't. Yes, we weren't. O sea que con qué vamos a hacer respuestas cortas. Con los auxiliares, ¿verdad? Con was y con were. Pero le vamos a agregar la terminación not, ¿verdad? La vamos a hacer una contracción, weren't o wasn't. Recuerden que el apóstrofe, la comita que metemos ahí para la negación va a ir entre la N y la T. No va al final en la T, no va después del vowel,
de la vocal, sino que va entre la N y la T. Y esa gramática es muy importante tenerla en cuenta. Fíjense que los ejemplos que van después de lo que acabo de leer yo tienen lo que acabamos de hablar y es los pronouns, los subject pronouns, se utilizan algunos con was y otros con were. I, he, she, it with was, and you, we, and they with were, plus verb with ing, were and was. Muy bien. Ahora, cuando hago una pregunta en past continuous, ¿y cómo la hago en past continuous además? Al igual que en el pasado simple, yo debo hacer preguntas utilizando los auxiliares. Si en pasado simple yo empiezo preguntando, ¿Did you stay for the weekend? Acá en pasado continuo voy a empezar utilizando el auxiliar was o were at the beginning of the sentence, al principio de la oración. Entonces voy a decir, was he working? Were we working? Yes, he was. No, he wasn't. Puedo utilizar was o puedo utilizar were at the beginning of the sentence. Muy bien. Ahora, nos estaremos preguntando, así como entendemos que el pasado simple lo utilizamos para hablar sobre acciones que terminaron en el pasado, ¿cierto? También debemos entender cuáles son los propósitos entonces de utilizar el pasado continuo. Entonces decimos que we use the past continuous to describe an action in progress. Fíjense que la expresión in progress está subrayada. ¿Qué significa eso? Significa ing, que la acción está sucediendo, está pasando, está en progreso. Muy bien, pero ¿qué es lo particular? Que esa expresión o esa acción o esa oración en pasado continuo está en progreso, pero en un momento específico, en el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pasado, ¿verdad? I was working yesterday at 8 o'clock. I was eating Italian food last week. I was, we were, they were. ¿Cuándo? En el pasado, en un momento específico, en un lugar específico, en una hora específica. Otra característica del pasado continuo es we often use the past continuous to describe this situation at the beginning of a story or narrative. ¿Ok? Lo utilizamos entonces, como bien lo dice acá, al inicio de las historias, pueden ser como los storytellings, los cuentos, o para hacer narrativas, ¿ok? Once upon a time there was, y puedo utilizar esas expresiones para hablar de cuentos o de narrativas. Entonces, ¿cuál es la clave en el examen ICFES en este momento? Entender y comprender que hay un significado muy grande entre estos dos tiempos verbales que son past simple or past continuous. I was working in my office when the boss walked in. Fíjense que esta oración tiene dos frases, una en pasado continuo y otra en pasado simple. Muy bien, la primera frase es la que refiere al pasado continuo y la segunda es la que refiere al pasado simple. ¿Qué las divide? ¿Qué las separa? Una frase o una palabra que es when. When. I was working in my office when. Yo estaba haciendo algo, yo estaba trabajando, estaba viendo televisión cuando algo pasó. So I was working in my office when the boss walked in. Llegó mi jefe. Entonces, ¿qué pasó? Que mi acción fue interrumpida por otra, ¿verdad? Yo estaba comiendo cuando el mesero me regó un vaso de agua, ¿sí? Entonces pueden ser dos acciones en el pasado, pero una está en progreso y la otra terminó, ¿ok? Miremos otro ejemplo. I was having lunch when my sister arrived. Cuando la hermana llegó, ¿qué pasó? Yo estaba almorzando. Bien, repito, dos oraciones en pasado, una en progreso y otra que termina. Muy bien, la que termina es la que interrumpe la otra opción. Entonces decimos aquí, use the past simple for a completed action in the past. Use the past continuous for an action in progress, before or at the time of the past action. Lo que acabamos de decir, la acción en progreso, la acción del continuo está sucediendo en el momento en el que pasa la oración del pasado simple, ¿verdad? Cuando la interrumpe, cuando sucede ahí de momento. Esta parte gramática es muy importante entender no solamente cómo funcionan los verbos,
sino también entender cómo utilizar en contexto las oraciones. Muy bien, ahora vamos a ver unas reglas, ¿sí? Vamos a continuar viendo reglas y a saber cómo utilizar en contexto esto. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, we use the past simple to talk about actions or situations in the past. Often, an action happened after the other. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo poner varias acciones en pasado simple. Una pasa, la otra sigue, y todas son en pasado. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio hay unos espacios que están en naranja. Es como un fill the blanks. Vamos a identificar si en el punto número 2, 3, 4, 5 o 6 la respuesta a esta regla es pasado simple o es pasado continuo. Entonces, we use the past simple or past continuous to talk about an activity that was already happening at the moment in the past. We don't say if this finished or not. Creo que la clave está ahí al final, porque dice si realmente no es importante decir si la oración terminó o no. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para nosotros sí es importante saber eso. O sea que la respuesta es past continuous, ¿verdad? Sí nos interesa saber si la acción terminó o no. ¿A qué tiempo le interesa saber si la acción terminó o no? Ha pasado siempre, ¿cierto? O sea que acá en este caso, como no nos interesa, es nuestro otro tiempo verbal que es past continuous. Miremos la siguiente regla, el siguiente ejercicio. We often use the past simple or past continuous and the past simple or past continuous together to show that an action happened in the middle of an activity, and we can use when, as, or while to introduce the activity in the past continuous or past simple. Recordemos que las expresiones when y las expresiones while son palabras que nos sirven para unir dos frases o dos acciones, ¿cierto? En este caso, una oración en pasado continuo y otra oración en pasado simple. Vamos a ver entonces las respuestas. Entonces, vamos a revisarlo acá. ¿Qué tenemos aquí? Que generalmente utilizamos el pasado simple y el pasado continuo, o sea, ambos tiempos verbales los utilizamos juntos para mostrar que una acción pasa en la mitad de una actividad. Como el ejemplo que acabamos de ver hace un momento atrás. Yo estaba almorzando cuando mi hermana llegó, ¿cierto? ¿Y cuál es ese middle of activity? I was having lunch when my sister arrived. Esa es la acción de mitad, la acción in progress era I was having lunch y la acción que interrumpió my sister arrived. Muy bien. We can use when or as or while, o sea, esas dos expresiones las puedo utilizar when o puedo utilizar while to introduce the activity in the past continuous. Muy bien. Puedo utilizar when o puedo utilizar while. No olvidar que esas son como unas palabras clave. Ahora, miremos la última oración, la última regla. We generally use when to introduce the action in the past simple. Muy bien. O sea que when me funciona y me sirve para empezar una acción en pasado simple. Tenemos un ejemplo acá y dice, I was walking to school with Alicia when we saw a group of dogs. Creo que esta fue la primera oración que vimos y fue un ejemplo que nos funcionó. Muy bien, recordemos entonces cuáles son las reglas para utilizar past simple and past continuous. Muy bien, aquí tenemos otro ejercicio, ¿sí? Y como ya entendemos y sabemos cómo utilizar past simple and past continuous, vamos a ver de qué manera yo puedo identificar esos fill the blanks, o sea, esas palabras que están escondidas, ¿sí? Si se dan cuenta, este ejercicio tiene la estructura de un email. Bien, y tenemos una instrucción. Generalmente en la prueba ICFES de inglés, ustedes van a ver muchos correos, muchos ejercicios con forma de email, ¿verdad? De correos electrónicos o notas, así como vimos al inicio de la clase Reading for Advices. Pues bueno, vamos a ver otro ejercicio que tiene que ver con esa estructura de email.
Entonces, tiene una instrucción que dice, Alicia goes to Canada to stay with Emily. Complete with the past simple or past continuous form of the verbs in brackets. Bueno, pues está diciéndonos que utilicemos y que pongamos mucha atención a esos verbos que están en brackets, que están en paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa va a ser nuestro gran keyword, nuestro clue para saber si lo pongo en pasado simple o si lo pongo en pasado continuo. One morning, Alicia, bien, entonces tenemos que en brackets, dentro de paréntesis, tenemos el verbo wake up, ¿verdad? Wake up. Entonces, ¿cómo creen que sea? Por supuesto, estamos expresando que una mañana cualquiera Alicia se levantó. Y tenemos que fijarnos en que el verbo wake es un verbo irregular, así que cambiará completamente a un verbo que se posiciona ahora en su escritura como woke. Entonces, Alicia woke up early for school and she, muy bien, she, el verbo en brackets es go, ¿verdad? Y go, ¿a dónde fue? Downstairs. ¿Seguimos en la misma idea? Claro que sí. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía estamos hablando en pasado simple. She went downstairs. Okay, entonces one morning Alicia woke up early for school and she went downstairs. Muy bien, ahora acá hay un punto. ¿Qué quiere decir un punto? Cada vez que hay pausas, así como en nuestra lengua materna, español, quiere decir que las ideas cambian. O sea que es muy probable que ahora ya no vayamos a hablar en pasado simple, sino que vaya a empezar un pasado continuo. Vamos a ver. I, brackets, talk loudly to my dad in the kitchen. Ok, entonces al parecer esta sí es una actividad que va in progress, que está continuing. Entonces, I was talking loudly to my dad in the kitchen. Es una acción o una actividad que estaba en la mitad de ese contexto. ¿Cuál es el contexto? La mañana de un día cualquiera y mientras Alicia bajó las escaleras, ¿verdad? ¿Qué pasaba mientras Alicia bajó las escaleras? Que ella hablaba muy alto y hablaba con su padre en un lugar, en la cocina. Ahora, la siguiente, we, y tenemos en paréntesis el verbo stop talking. Parece que aquí hay una acción que interrumpió la anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que la acción que estaba en progreso fue interrumpida por otra acción en pasado. ¿Cuál es? Past simple. ¿Qué quiere decir eso? Que eso quedará we stopped. Recordemos la regla que dijimos del verbo stop, que le duplicamos la consonante, ¿verdad? Entonces, we stopped talking and I said, look outside. O sea que esas dos oraciones están en el mismo momento, están en pasado, pero son pasado simple. Entonces, we stopped talking and I said, look outside. Abrió unas comillas, ¿verdad? Para decir, mira, mira afuera. There's 20 centimeters of snow on the ground. We'll have to ski to school. Es una exclamación. Qué impresionante. Miro a la ventana y estaba lleno de nieve, ¿cierto? Alicia, ¿qué creen? ¿Pasado simple o pasado continuo? Muy bien, es una acción que viene en progreso. Quiere decir que Alicia was feeling excited and nervous at the same time. Snow in Mexico City is a very rare, and she didn't know how to ski. Primero, algo muy sorprendente y es ver nevar en México, ¿cierto? Y su amiga le está diciendo que deben ir al colegio esquiando porque todo está lleno de nieve. Muy bien, entonces Alicia was feeling, claro, porque decimos que está en continuo, porque está dentro de la misma situación. ¿Cómo se estaba sintiendo Alicia? Muy emocionada, muy nerviosa porque debía irse esquiando al colegio. Muy bien. She didn't know how to ski. Es una acción que tiene un final, que es past simple, porque ella no está aprendiendo a esquiar. Es una cosa que
ya no lo tenía aprendido, entonces no estamos hablando de un contexto en el que lo va a aprender a hacer, sino estamos hablando de una acción que ya no va a aprender a hacer. Está diciendo que no sabe esquiar. Muy bien. I helped her to put on the skis and we were setting off for school. One of the neighbors. Bien, parece que su compañera la ayudó porque ellas, por supuesto, estaban citadas, estaban con su agenda para ir al colegio, debían asistir al colegio, ¿verdad? La número 10, ¿qué dice? Sí, one of the neighbors shouldn't. Everything is closed, no school today. ¿Por qué creen que pasó eso? Muy bien, eso está pasando porque estaba nevando y es una cosa muy rara, muy inusual. ¿Y qué pasó en ese momento? Que uno de los vecinos la gritó y le dijo que no había colegio, no school today. Para terminar este ejercicio, entonces el punto número 11 y el punto número 12 están catalogados dentro de una expresión en past simple. We took off our skis and we started playing in the snow. No fueron al colegio y por su parte pasaron un momento muy agradable. Fíjense en cómo los verbos están escritos. Fíjense que no todos los verbos son regulares, hay algunos verbos que son irregulares. Entonces, eso es algo muy importante para tener en cuenta en el momento en el que uno esté haciendo la prueba de inglés, fill the blanks, y es saber si el verbo es regular o es irregular.